12 horas con 31 minutos, 12 con 31 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. A esta hora saludamos vía telemática a Alejandro Morales, abogado del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, y algunas resoluciones judiciales que deberían ya darse tratamiento. Para hablar precisamente de este tema nos acompaña el doctor Alejandro Morales. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenas tardes ya, bienvenido, gracias por acompañarnos. El juez de Santo Domingo ordenó iniciar con la ejecución de la sentencia de primera instancia en los puntos que no fueron apelados por las víctimas de la esclavitud moderna, como se conoce este caso de Furukawa. ¿Cuáles de estas disposiciones ya han comenzado a ejecutarse? Cuéntenos, por favor. Buenas tardes. Le saluda Licenia Espinel. Muy buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, el día lunes 27 de septiembre del 2021 nos llegó una providencia por parte del juez de primera instancia que dictó la sentencia en la acción de protección en contra de la empresa Furukawa. Nosotros, como contexto, para responder la pregunta, habíamos apelado respecto a una de las partes de la sentencia, específicamente con respecto a que el Ministerio de Gobierno no le declararon ninguna vulneración de derechos. En esa parte en específico, nosotros presentamos impugnación debido a que sí había responsabilidad por parte del Ministerio de Gobierno. En lo demás, como usted bien lo mencionó, no se hicieron ningún tipo de impugnaciones. ¿Sí? Y prácticamente lo que el juez de la causa está mandando a ejecutar ya mediante esta providencia es la reparación económica que está a cargo de la empresa Furukawa. ¿En qué consiste esta reparación económica? El juez en sentencia fijó que se le otorgue una cantidad de hectáreas a cada uno de los legitimados activos, 123 personas, lo cual tenía que concretarse o materializarse sea en tierra, en la entrega de tierra, o el valor equivalente a lo que cuesta esa tierra. Entonces, para hacer ese proceso, obviamente, como en esta parte de la sentencia se le combina a la empresa el pago de esta reparación económica, tiene que intervenir un perito para que haga el cálculo y determine de manera individual por cada una de esas 123 personas cuál es el valor a recibir. Lo que ha ordenado el juez también es que nosotros como defensa informemos cuál de estas personas opta por recibir las hectáreas de tierra para producir y cuáles son las personas que optan por la cantidad de dinero. ¿Sí? En ese sentido, tenemos nosotros 15 días como para dar la información y los insumos necesarios al juez, y posterior a esos 15 días, la perito se va a posesionar y emitirá su informe, que deberá ser, como digo, detallado de manera individual. Eso con respecto a la empresa Furukawa. Pero también se han fijado ya la ejecución de algunas medidas de reparación integral ordenadas de sentencia. En las que tiene, interviene también el Estado, doctor, a través de sus diferentes ministerios. Ministerio del Trabajo, me imagino yo, de Salud. Justamente en esa parte era lo que me iba a referir. Las otras medidas de reparación integral que ya se ordena la ejecución están a cargo del Ministerio del Trabajo principalmente, ese es el primero, y tiene que ver con las visitas periódicas, es decir, nombra todo el universo de empresas, de haciendas de la empresa Furukawa, en las cuales el Ministerio del Trabajo tendrá que hacer intervenciones periódicas, informar al juzgado si encuentra novedades con respecto a todo lo que ha sido objeto del caso. Es decir, lo que tiene que ver con trabajo infantil, tercerización laboral, etcétera. Como digo, esta es una parte bastante interesante, ya que el Ministerio del Trabajo fue uno de los ministerios que impugnó también la resolución en su totalidad. ¿Sí? La audiencia de apelación ya tuvo lugar y ellos insisten en que el Ministerio del Trabajo no ha vulnerado derechos, por ejemplo. Lo cual es un poco incompatible porque ya en su momento el Ministerio del Trabajo ya emitió las disculpas públicas respectivas. Claro, ahí está reconociendo, digamos, que es su parte de responsabilidad en este caso. O sea, por una parte es un reconocimiento que también ha sido obligado por la sentencia, ¿no? Por orden del juez Vera. Pero adicional a ello, obviamente nosotros solicitábamos que esta práctica sistemática tenga un control, un fin, ¿sí?
Y justamente de eso se trata, que por la política pública que tiene que realizar el Ministerio del Trabajo se hagan esas visitas periódicas y sobre todo que sean informadas, porque, por ejemplo, puede notificar el Ministerio del Trabajo que han ido periódicamente, pero ¿dónde está el resultado? ¿Sí? Si no, sería prácticamente letra muerta en la sentencia. Aquí lo importante es que este tipo de prácticas se terminen y sobre todo que se protejan los derechos de los trabajadores, si no, no tiene sentido. En cuanto al Ministerio de Salud, una cosa igual, porque en la sentencia se ordena que se hagan evaluaciones de las condiciones de salud, porque en el juicio se pudo demostrar todas las afectaciones de salud a causa de estas prácticas de trabajo sin insumos de la ropa adecuada y personas con extremidades mutiladas, etcétera. Gente que está con problemas respiratorios. Entonces, todas esas situaciones tienen que estar a cargo del Ministerio de Salud. Ellos también tienen que informar periódicamente y aparte de eso, de la parte del aspecto físico, ¿sí? De salud, también el aspecto psicológico. Tomemos en cuenta que estos han sido décadas de estas prácticas en las que ha incurrido la empresa, que obviamente han tenido un impacto en todas las víctimas, Claro ¿sí? que sí. ¿Y qué está pasando, doctor Morales, con el resto de personas que todavía trabajan para esta compañía? ¿Se conoce si ese tipo de prácticas ya se limitaron, se dejaron de realizar, si estas personas gozan de mejores condiciones de trabajo que con las que no gozaron estos ciento y pico de personas que tuvieron que empezar este proceso judicial que ha terminado con esta sentencia en un caso considerado como histórico por el nivel de afectación que esto requiere? Bueno, nosotros partimos de que en esta acción de protección son 123 legitimados activos, es Ujú. decir, con los que nos fuimos a juicio y demandamos en la acción de protección. La Defensoría del Pueblo ya se ha hecho cargo y ha demandado, ha presentado una nueva acción de protección con más personas. Ujú. El universo de trabajadores es bastante alto porque en el 2019 hubo una intervención del Ministerio, de la Secretaría de la Política, en conjunto con todas las instituciones que intervinieron. Se levantó un registro de aproximadamente 1.244 personas, ¿sí? De tal manera que con respecto a lo que encontró en aquel momento, el Ministerio solamente estamos solventando la acción de protección presentada por el Comité de Solidaridad, Ujú. Furukawa Nunca Más, y también lo de la Defensoría del Pueblo. Ahora, tenemos entendido que la empresa sí tiene trabajadores que están formalmente vinculados a ella, ¿sí? De tal manera que, como si están vinculados de esta manera normal, entonces entiendo que sí estarán cumpliendo con lo que les exige la ley. Pero ¿qué pasa con los de nosotros que hemos tenido que judicializar? Ese es el punto. No tengo conocimiento preciso acerca de cómo está manejando la empresa, pero lo que sí puedo comunicarles a ustedes es que cada vez que se han hecho inspecciones, que han ido autoridades, asambleístas, Defensoría del Pueblo, etcétera, los que tienen que ver con la acción de protección de nosotros, esos siguen en las mismas condiciones. Es más, aquí también vale la pena comunicar a la ciudadanía que las personas que han estado en resistencia dentro de los campamentos para no ser desalojados, para que no les destruyan las viviendas, para que no borren evidencias, etcétera, estas personas están siendo en algunos casos hasta criminalizados por la empresa y también por gente cercana a la empresa. De tal manera que aun cuando tienen medidas cautelares, aun cuando tienen medidas de protección ordenadas por un juez de garantías penales, se han dado algunos incidentes en los cuales nosotros nos ha generado preocupación y también hemos tenido que activar en el ámbito jurisdiccional. Ujú. Ahora, entiendo que están en espera de que la Corte de Justicia de Santo Domingo ratifique esta sentencia en primera instancia. ¿Existen todos los elementos para que así sea, doctor Morales? Bueno, usted sabe que por la independencia judicial son los jueces los que tienen que decidir. Sin embargo, desde el punto de vista de la defensa técnica, existen todos los elementos y sobre todo el caso es irrefutable. Las vulneraciones de derechos son irrefutables. Es tanto así que a criterio de nosotros como defensores, a criterio también de las víctimas, de todos los que forman parte del Comité de Solidaridad, defensores de derechos humanos, ¿sí? Tenemos una postura definida. Eso ha dado como producto la sentencia. Ujú. En la apelación, los puntos que se han recurrido por parte tanto de la empresa Furukawa, así como de las instituciones públicas, no tienen que ver con el tema de fondo.
Es decir, ellos no defienden el hecho de que no han existido vulneraciones de derechos, ¿sí? Ellos esa parte ni tocan, sino que ellos prácticamente su defensa se basa en temas que tienen que ver con la parte procesal. Dicen que no es la vía adecuada, que esto no es materia de la jurisdicción constitucional, sino de la jurisdicción laboral, de la jurisdicción penal, de la jurisdicción civil. Incluso lo que dicen los defensores de la empresa es que se está buscando que se apliquen medidas que solo le corresponden a la justicia civil, como por ejemplo que hemos exigido pago de daños y perjuicios, que en efecto una pretensión así sí es de la órbita civil. Pero hay que entender que en la parte constitucional lo que se ha pedido y lo que sí es posible dentro de la órbita constitucional es solicitar medidas de reparación integral, que también pueden ser económicas. Tienen los argumentos también de decir que esta entrega de tierras es prácticamente una acción confiscatoria, que lo que se pide es que a través de un juez, vulnerando el ordenamiento jurídico, se le quite las tierras a Furukawa, y no hay tal. Simplemente como medida de reparación integral lo que se ha fijado es una medida económica de reparación. Lo que ha dicho el juez, y eso tiene que quedar bien, bien entendido, es que tienen que darle un rubro en dinero equivalente a las hectáreas de tierra productiva del sector. Y obviamente como también se está protegiendo los derechos vulnerados a la vivienda, ¿sí?, al trabajo, etcétera, debemos tomar en cuenta que estas personas, como única alternativa de vida económica que conocen, es la siembra y la cosecha de la vaca. Entonces, por eso a mí me parece que está muy bien diseñada la medida de reparación en darles a escoger entre tierra o darles a escoger entre el monto en dinero, por su valor equivalente. Para finalizar, doctor Morales, ¿qué tiene que pasar en esta audiencia que está prevista para el 5 de octubre a las 10 horas con 30 minutos? Allí se van a formular cargos en contra de los representantes legales de Furukawa Plantaciones C.A. ¿Qué debe pasar en esa audiencia y cómo esto influye o no en el proceso de reparación de las víctimas de esclavitud moderna en este caso? Son procesos independientes. De lo que estábamos hablando hace un momento es de los procesos constitucionales. La acción de protección que ya tuvo lugar, ya tuvo una sentencia, estamos solamente esperando la decisión de la apelación. En el otro ámbito, lo que tiene que ver con la audiencia de formulación de cargos señalada para el 5 de octubre, eso está en un contexto de una investigación que se abrió hace 2 años, justamente porque intervinieron varias instituciones en las haciendas de Furukawa. Me explico. Se inició una investigación previa por trabajos forzados. Han transcurrido 2 años de investigación donde se han despachado peritajes antropológicos de género, una pericia laboral también, se han tomado las versiones de todas las víctimas, se han hecho un sinnúmero de diligencias por parte de la Fiscalía. La fiscal a cargo de la causa, la doctora María Susana Rodríguez, ha recogido todos los elementos de convicción, se ha formado criterio y ha encontrado los elementos suficientes para formular cargos contra tres personas, un administrador, que es el administrador actual de gerente general de Furukawa, y 2 exadministradores. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder en esta audiencia es que una vez formulado cargos, se abre ya el proceso penal, es decir, se inicia la instrucción fiscal y tendremos la oportunidad nosotros como parte de las víctimas también comparecer en calidad de acusadores particulares también para impulsar el proceso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por esta actualización del caso Furukawa. Estaremos pendientes y siempre a la orden para conocer cómo avanza este proceso de reparación. Le agradecemos al doctor Alejandro Morales, abogado del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Morales. Muchas gracias a ustedes.